Que el Señor les bendiga, amados hermanos en Cristo. Un saludo, un abrazo fuerte. Aquí su servidor nuevamente haciendo una pequeña transmisión. De verdad que es un privilegio para mí que ustedes puedan detenerse a escuchar un par de minutos, no sé si los videos enteros, no sé si un rato nada más, pero es un privilegio para mí, quiero que sepa esto. Hay mucho contenido en las redes, sí, hay mucha distracción también, pero agradezco grandemente a cada uno de los que se detienen, que a lo mejor son atraídos por la miniatura de YouTube, pero que se quedan un tiempo acá y bueno, escuchan el mensaje, escuchan lo que se tiene para decirnos. Así que es un privilegio para mí que ustedes puedan quedarse. Quiero decirles, amados hermanos, que si usted está en Cristo, y la palabra nos llama a eso, ¿no? A ser nuevas criaturas. Usted ha nacido de nuevo, usted creyó primeramente. Bueno, primeramente usted escuchó el mensaje de gracia, un mensaje de salvación, un mensaje de amor. Y ese mensaje es bueno que siempre lo mantengamos presente, ¿no? Porque efectivamente la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, sujetos a nuestras pasiones. Y escuchamos el evangelio de nuestra salvación. Un evangelio que es una buena noticia, ¿sí? Porque aun cuando nosotros éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Y como diría Pablo, ¿verdad? Me salvó a mí, el más pecador de todos. Así que recordemos siempre el valor inestimable, inmensurable, de un evangelio tan grande que se nos ha dado a conocer. El Hijo de Dios amándonos. Y cuando digo amándonos, hermanos, quiero ser enfático en esto, a la humanidad, a todo ser humano, sin hacer acepciones. Sin decir a este humano yo no le tengo ningún tipo de amor. Sin excluir a un humano y decir, no, yo lo aborrezco solamente. Hay un amor que se demostró, una gracia tan grande, un favor inmerecido, un rey inclinándose a una humanidad decadente y enferma. Él es la sanidad de las naciones. Él es la esperanza, Él es la vida. Como diría Pedro, ¿verdad? Cuando es confrontado. Si quieren, ustedes también pueden irse. Y Pedro responde, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hermanos, hago este pequeño video porque, bueno, leyendo la escritura, ¿no? Me detengo en 1 Corintios, capítulo 13. Pasaje muy conocido. Versículo del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y este llamado es para cada uno, ¿verdad? De los cristianos, hijos de Dios, aquellos que siguen las pisadas del Maestro. Y ese amor sufrido, bueno, bondadoso, que no tiene envidia, que no se jacta. La mayor expresión de ese amor, como diría el apóstol Juan, Dios es amor y quiere que nos amemos los unos a los otros. Y ese amor duele, ¿no? Es sufrido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, se goza en la verdad. Y nuestro Señor Jesús es el mayor ejemplo de ese amor entregado, dado a la humanidad. De nuevo, no somos dignos de un sacrificio tan valioso, tan amplio como el de nuestro Señor Jesús, dándose para liberar a esta humanidad del reino de la muerte y del pecado, como lo diría el capítulo 5 de Romanos. No nos pasó de largo. Se quedó con nosotros. Sufrió en su humanidad. Y ese amor que Él ha mostrado, que es la perfección, el justo por los injustos, el que no era pecado, por nosotros, Él lo hizo. Dios lo hizo pecado. Y amados hermanos, hay otros pasajes, ¿no?, que también deberían de llamarnos la atención.
como lo que les mencionaba acerca del apóstol Juan en su carta, en su primera carta. Lo leo también, versículo del 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora la pregunta en nuestro siglo, en este siglo presente en el que estamos: ¿qué tanto amor estamos reflejando? ¿Qué tanto nos parecemos a nuestro Señor Jesús? Somos fáciles. Miren, hermanos, la boca es fácil. Y Santiago lo dice, ¿no? La lengua puede causar grandes incendios. Tan pequeña, pero puede cometer grandes tragedias. Y es fácil elucubrar, argumentar, debatir. Incluso si uno no tiene mucha preparación, la boca puede hablar y emitir muchas cosas a través de ella. La pregunta es si lo que estamos hablando honra a Dios o no. La pregunta es que si con nuestra boca, con la cual maldecimos a otros, engañamos, mentimos, con esa misma boca oramos por las noches. Y es complicado, ¿no? Porque la Biblia nos da a todos por el mismo lado. Creo que cometemos muchas faltas. Somos pecadores. Pero no es una excusa para continuar con una actitud beligerante si nos decimos llamar seguidores de Jesús. Si Jesús es nuestro maestro, deberíamos de hacer las cosas que Él hace, hablar como Él habla, amar como Él amó. Y no deberíamos de tener una guerra entre cristianos. Y aunque muchos toman el pasaje de que es bueno que entre ustedes hayan disensiones para que se sepan cuáles son los verdaderos cristianos o para que se entienda cuál es la verdadera doctrina. Y aunque se malinterprete cuando Cristo dijo que Él no venía a traer unidad sino espada, creo que todos podríamos llegar a un entendimiento mucho más amplio si reconocemos que la mejor batalla, la mejor pelea, el mejor debate es parecernos a Cristo cuando somos confrontados. Es parecernos a Cristo cuando probablemente alguien nos cuestione algo sobre nuestra fe, algo sobre nuestra vida personal, nuestra vida cristiana. Y el Señor nos ama, pero la muestra y la evidencia de que nosotros le pertenecemos es que también amemos a los demás. De nuevo, los títulos pueden quedar de lado. Las controversias pueden quedar de lado. Que si en mi iglesia se canta o no se canta, se usa instrumento o no, puede quedar de lado. Que si cursé un estudio en algún seminario para fortalecer mi teología, puede ser secundario. Lo que no va a ser secundario nunca para la vida de un cristiano es que se llame cristiano y no se parezca a Cristo. Es que se aproveche de sus títulos, de sus nombramientos, de sus posiciones, para aparentar ser un cristiano. Y hermanos, esta reflexión, ¿no? Quiero traerla porque creo que es necesario hoy día que nos centremos, que recordemos con cuánto amor Dios nos ha amado, que ha dado a su Hijo para rescatar a una humanidad decadente, inmerecedores de tanta gracia. Y efectivamente, aún así, Dios nos amó aún cuando éramos débiles. Aunque por naturaleza éramos hijos de ira, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que despojándose se humilló hasta lo sumo, tomando forma humana, compartiendo nuestra humanidad, compartiendo nuestra naturaleza, llevando sobre sus hombros el pecado del mundo entero,
siendo la propiciación por nuestros pecados. Y como diría el apóstol, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Desde cuándo, como cristianos, hemos sectarizado el cristianismo? Hemos sectarizado el evangelio. Nos hemos apropiado de un mensaje de bondad, de paz, de reconciliación, de amor, y lo hemos vuelto doctrinismo. Quien recita mejor, quien conoce más teología, quien sabe más incluso que Pablo, que Pedro, con sus declaraciones sencillas. Como diría Pablo, ¿no? Yo no vine a ustedes con alta filosofía, con pensamientos de hombre, no. Él trajo un evangelio sencillo a personas sencillas, con una condición grave. ¿Y qué vemos nosotros? Hermano, muchas cosas, de nuevo, se lo digo, pueden ser secundarias. Que si baila, que si canta, que si aplaude, que si ora con los ojos abiertos o cerrados. Lo que nunca va a ser secundario es que se llame cristiano sin parecerse a Cristo. Y vean que cuando digo esto, hermanos, me refiero al amor que Él reflejó, a la bondad, a la misericordia, a ese amor como leíamos en Corintios, 1 Corintios 13. Un amor que no busca lo suyo, que no se jacta, que no se envanece, que no es jactancioso, que no es arrogante, que no es orgulloso. Un amor que busca no lo suyo, que ama la verdad, que ama, como diría la carta a los Romanos, capítulo 14, que ama incluso a aquellos que podrían considerarse enemigos. Y de nuevo cito a Santiago, ¿no? La lengua es un músculo muy pequeño, pero puede causar grandes problemas. Y creo que las controversias más grandes que han habido a lo largo de la historia han nacido precisamente por no poder controlar la lengua, por difamar, por inculpar a otros, por tratarlos como lo peor de este mundo, cuando la palabra dice que a lo vil y menospreciado Dios eligió a lo que no es sabio para avergonzar a los que sí son sabios. Porque el mensaje es sencillo. Pero se complicó todo el evangelio. Un evangelio que Jesús enseñaba a través de parábolas, y que aquellos que buscaban entender al maestro iban hacia él y le preguntaban: Maestro, no entendimos tus parábolas, ¿podrías explicarlas? Marcos capítulo 4 habla sobre eso, ¿no? Y Jesús les dice: a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino. ¿Solo ese grupito? No. A aquellos que buscaban, porque el que tiene se le dará más, pero el que rechaza lo que se le ha dado y no tiene nada, aún y lo poco que tuviera, eso se le quitará. Y es como la perla de gran precio, ¿no? Para muchos. El evangelio no tiene valor. Y lo triste de esto, hermanos, que no es que no tenga valor para aquellos que, como dice Pablo, este evangelio es una locura para el mundo. Incluso para aquellos que son cristianos, con su manera de actuar, con su manera de vivir, demuestran que el evangelio no tiene ningún valor. Porque nos hemos vuelto a la sana doctrina, ¿no? A escudriñar si lo que este hermano cree o no cree lo habilita para ser parte del cuerpo de Cristo o no. Y es triste, hermanos, porque muchos en diversas congregaciones, guiados por pastores que no tienen un corazón conforme a Dios, sino que andan en su carne y en sus concupiscencias y se hacen maestros de muchos. Y da terror pensar, amado hermano, que en algún momento, por el descuido, como las vírgenes insensatas, va a haber un momento donde Dios nos diga: apartaos de mí,
porque nunca los conocí. Apártense de mí, porque nunca los conocí. Quien dice creer en Dios y quien dice amarle, debe de amar a su hermano, independientemente si es pentecostal, si es reformado, si es católico, si es bautista, luterano, anglicano. Independientemente, debe amar a todos. Nuestro deseo debe ser alineado al deseo de Dios. El deseo de Dios es que ningún hombre se pierda. Dios no se complace en la muerte del impío. Dios quiere que el impío se aparte de sus malos caminos y venga en arrepentimiento, independientemente de qué nacionalidad sea. Pero usted y yo no podemos estar odiando, aborreciendo, menospreciando, ultrajando, maldiciendo. Porque de nuevo, hermanos, y con esto termino, muchas cosas pueden quedar en segundo plano. Muchas cosas. El título, la posición que usted ocupe dentro de una iglesia, si es el que barre, si es el que canta, si es el que predica, si es el que ordena las sillas, si es el que reparte la cena del Señor. Lo que no puede quedar en segundo plano es que se llame cristiano, seguidor de Cristo, y no refleje el amor de Cristo. Y no es volverse legalistas. Pero si nos hacemos llamar cristianos, debe ser porque reflejamos a Cristo. No mi ideología, no mi teología, no mis paradigmas. Es porque nos debería de unir un mismo Señor, una fe, un bautismo. Le invito, amado hermano, que si se ha tomado el tiempo de estar aquí, busque al Señor en oración. Manténgase apercibido como las 5 vírgenes que velaron hasta que llegó el esposo, hasta que llegó el novio. Y éstas se fueron alegres con él. Cuide, hermanos, la salvación que se le ha dado. Esa gran salvación que ha dado Dios en vasos de barro como nosotros. Evalúe su vida, evalúe su diario andar, evalúe cómo trata a otros, evalúe si hay arrogancia, si hay orgullo, y vuelva a ese llamado de ser como Cristo, humilde, sencillo, amoroso, compasivo, misericordioso. De tal manera que aún siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo y tomando forma de siervo, fue a la cruz, dio su vida, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y su voluntad y la voluntad del Padre es que creamos en ese Cristo que ha sido enviado, ese verdadero pan del cielo que descendió, esa verdadera luz que da luz e ilumina a todos los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Así que, hermanos, este es un llamado para que reconozcamos que Dios nos ha llamado a ser santos. Y si hay algún tipo de conducta, alguna raíz de odio, de amargura en nuestros corazones, si hay en nosotros una conducta que a Dios no le agrada y que nosotros sabemos muy bien cuál es esa conducta que deberíamos de tener y que deberíamos de imitar, reflexionemos. Todos pecamos, pero podemos apartarnos, buscar a Dios, pedir perdón. Y su amor es tan grande, su riqueza es tan amplia en perdonar. Pero debemos de llegar con un corazón humillado, arrepentido, buscando la sanidad del alma que solo hay en Cristo. Así que, amado hermano, evalúese. En aquel día muchos se presentarán delante de ese Dios justo
Y a muchos se les dirá, nunca los conocí. Y no es por un acto de elección o reprobación desde antes de la fundación del mundo, no. No es que usted fue sellado y perdió su salvación, no. Es que usted tiene la capacidad de evaluar su comportamiento, sus actitudes y cambiar si está en Cristo. Porque ha sido nueva criatura. Después de que usted oyó el mensaje de salvación, después de que usted creyó, el Espíritu Santo vino a morar en usted. Lo regeneró, le dio vida nueva. Y se nos ha llamado a ya no andar en las cosas de este mundo, a no andar en las cosas de la carne, como muchos que llamándose cristianos vociferan, ultrajan, maldicen. Hermanos, usted puede tener la mejor teología, ser el mayor erudito, usted puede ser lo que usted quiera, pero menos decir que es cristiano y no imitar a Cristo. Así que ese es el mensaje que yo traía, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, oren, busquen al Señor. Tratemos de imitarlo cada vez más, no insultemos, tratemos de toda conducta vana, pecaminosa, dejarla de lado. No importa que le llamen moralista, no importa que le llamen legalista, como le llamen. Muchas cosas son secundarias. Pero decir que soy cristiano y no imitar a Cristo, eso no lo es. Así que, amado hermano, una vez más, un abrazo, un fuerte abrazo ahí donde está, que el Señor le bendiga. Si se quedó hasta el final, le agradezco mucho. No se busca ningún beneficio a través del canal de YouTube para nada, sino más bien edificarle, que sea lo único que pudiera salir de bueno a través de este canal de YouTube, sería eso, poder edificar a la iglesia de Cristo, poder ser un medio por el cual otros hermanos puedan ser bendecidos. Así que el Señor le bendiga, un abrazo fuerte, siga adelante, esfuércese, camine con el Señor, vaya tras las pisadas del Maestro. Creo que así termina el Evangelio de Marcos, creo, ¿no? Pedro preguntándole si no es así, me perdonan, ¿no? Porque no tengo a la mano la Biblia, las tengo acá atrás, ¿no? Pero Pedro le pregunta, bueno, ¿y este? Hablando de Juan. Y Jesús le dice, si yo quiero, él puede quedarse hasta mi venida, hasta que yo regrese. En cambio tú, sígueme. Y vemos ese final, ¿no? De ese evangelio. Los discípulos yendo detrás de las pisadas del Maestro. Así debemos de hacerlo nosotros. Así precisamente. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga nos encuentre reunidos, amándonos, cuidándonos. Y si hay algún tipo de conducta nociva, no se exponga más a ello. Expóngase mejor a la palabra, busque nutrirse en la palabra y viva lo que dice la palabra. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima. Bendiciones a todos.